Amigos, bienvenidos a una emisión más de Sapiencia Televisión. Hoy volvemos a tocar el tema fascinante de la inteligencia artificial. Doctor, ¿está listo para esta segunda parte? Muy bien. Pero ahora vamos a hablar del mercado o el panorama del mercado laboral, ¿no? Porque en los medios de comunicación y entre la gente se escucha pues que hay temor a que, o se nos dice que la inteligencia artificial pues nos va a reemplazar, nos va a quitar nuestro trabajo. De pronto hubo una tendencia en donde las empresas o muchas organizaciones decidieron invertir en inteligencia artificial y despedir a la gente. Así es. Pero no sé si faltó ahí una parte en el proceso en donde faltó testear a la máquina, ¿no? Ponerla a prueba. Porque después de haber hecho esas inversiones, llegó el punto en donde comenzaron a salir los errores propios de la herramienta, ¿no? Que era lo que nos platicaba también. Claro. Y obviamente uno no puede dar lo que no tiene. Entonces la inteligencia artificial comenzó o empieza a manifestar errores o empieza a manifestar sesgos o incluso pues parece ser que no es tan original como se pensaba, ¿no? Claro. Así es. Bueno, sigamos ese mismo trayecto, ir tratando de responder estas preguntas en forma orgánica. En primer lugar, tenemos que ver el trabajo humano o cualquier operación humana, qué lugar tiene en el mundo que se está diseñando. Y para eso tenemos que partir también del mundo que se quiere modificar. Este mundo que se quiere modificar estaba fundado en el ser, en parte, en la inteligencia de ese ser y en la operación, en el trabajo de ese mundo, que tendía todo hacia un bien real o ficticio. El bien podía ser un bien real, como el desarrollo, la perfección humana, la felicidad humana, o un bien ficticio, mentiroso, que se ponía en lugar de ese bien. Pero de todas formas, lo que buscaban todos era algún bien, aunque sea subjetivo. Y por lo tanto, cuando se quería ordenar a la sociedad en base a ese bien común y qué lugar tenían los bienes particulares. Es decir, el que se insertaba en la sociedad tenía que producir algún bien o algún servicio que también es un bien. Esa era la forma de una cierta madurez humana. El joven o el niño, etcétera, era preparado para ingresar en el mundo adulto, que era cuando podía realizar un rol en ese mundo. Él recibía también una cantidad de bienes por esa participación. Lo que se trataba es que cada factor de la producción y cada ser humano que actuaba en el mundo grande tuvieran su retribución. Es decir, su participación en el bien general y su retribución justa respecto de su aporte particular. De modo que el obrero trabajaba en una empresa que era la unidad básica para producir bienes y recibía un salario. Si había tierras o materiales o disposiciones que otro ponía a disposición, venía una retribución en forma de renta por eso. Y si había aportes de capital, venía un interés con que se retribuía el capital. Y el factor empresario, que era muy importante, era una especie de trabajo, digamos, que consistía en reunir todos los otros factores para producir un determinado bien, ese tenía su ganancia propia. De modo que eso podía ser más o menos justo, más o menos injusto, pero siempre se trataba de que hubiera una retribución. Ahora el nuevo paradigma consiste en eso. El ser humano tiene un derecho básico
a una felicidad. Vamos a ver cuál es ese tipo de felicidad. Y a cambio de nada. Es decir, por el solo derecho de ser humano. Como ser humano, entonces en lugar de darle una retribución al trabajador conforme a la calidad, a la cantidad y a la corrección de su trabajo, se le da un salario universal por no trabajar. Evidentemente, y así cada uno de los otros factores se desvincula de esa retribución proporcionada y justa que debe regir en una sociedad que anda bien, que funcionaba bien. Y eso lo podríamos tomar, estaba tomada esa retribución del concepto de placer que hay en la naturaleza. ¿Quieres que hablemos de eso? Sí, justamente quería abordar el tema del cambio de actitudes que representa la irrupción de la inteligencia artificial, también del desvanecimiento del valor del dinero, que no viene nada más desde ahorita de esta nueva era de la IA, sino que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que a final de cuentas llega hacia esa parte donde dice usted que se le da un dinero simplemente por el hecho de existir, por así llamarlo, sí, ¿no? Pero eso viene desde años atrás en cuanto a la subversión de valores, en cuanto a la cuestión del placer, y ahorita mencionaba usted que la renta o el pago por el trabajo, pues es un premio, ¿no? Claro. Pero desde hace tiempo se viene desvaneciendo el valor del dinero, pero también ahora en este punto también está perdiendo valor el hombre. Así es. Y lo están desvinculando de su fin, de su vocación y de todo tipo de relación. Y cambiando esas relaciones naturales con su patria, con su suelo, con la naturaleza, con su familia, etcétera, por relaciones mecánicas o sistémicas, donde tiene el sentido que el sistema le dé, no tiene un sentido propio. Ahí se falta gravemente a la dignidad humana, ¿no? El ser humano, como dicen los filósofos bien, es un todo sustantivo. Cada uno de nosotros es una sustancia. En cambio, la organización es un todo también, pero accidental, no es sustantivo. El sistema es una construcción artificial humana, que tiene ese carácter de generalidad, pero que debe respetar en su ser cada objeto, cada cosa. Que eso es su esencia. Si no, la relación será muy sistémicamente organizada, pero no es justa ni es verdaderamente ordenada, por lo tanto, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. Y si yo no acepto que hay algo suyo de cada cual, no puedo ser justo. No puedo retribuir en justicia si niego las esencias. Y esto niega la esencia y niega el contacto con una realidad que no entre simplemente en la digestión de un sistema en forma de multiplicidad de datos. Algunas inteligencias artificiales actuales están teniendo muchas dificultades por lo que se llama errores que cometen, por lo que se llama plagio, ¿no? Y fraudes y alucinaciones. Se genera una cantidad conflictiva que desaparecen, no totalmente, pero bastante, en las que tienen mejor calidad de programación. Las que uno paga, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué consiste más o menos, si tú me corregirás desde lo técnico, un sistema de inteligencia artificial? En primer lugar, un gran acopio de datos. Consiste en un banco de datos que se carga incesantemente. Que pueden ser verdaderos o pueden ser datos falsos, ¿no? Pueden ser verdaderos o falsos,
porque no tienen una prueba de realidad, de constatación con la realidad exterior, esos datos, sino que simplemente una coherencia intrínseca que les da el sistema. Y eso sería el segundo paso. Toda esa cantidad de datos son seleccionados conforme a patrones que se establecen. Y en el tercer lugar aparece o una respuesta a una consulta o un consejo de acción. Y esos patrones anteriores están realizados por un programador, ¿no? Que al final de cuentas es un ser humano. Que es un ser humano muy inteligente, pero depende de esa inteligencia que lo programó el sistema. Ahora, ¿cuál es acá tendríamos que ver un ejemplo de cómo procede esto. Por ejemplo, si yo quiero que tenga la inteligencia que estoy creando, el concepto de perro, digamos, ¿cómo hago? Y la cargo de 70.000 informaciones y datos sobre los perros. Sobre eso elabora un patrón que se llama perro. Y cuando yo le pregunto sobre un determinado ser, que puede ser un border collie o un perro de caniche o de alguna otra raza, él me identifica como perro. Eso, le aplica ese patrón a esa nueva consulta y me da la respuesta: se trata de un perro de tales características, etcétera. Es decir, hay una selección importante de datos que puede ser abierta de información, hay una programación en base al establecimiento de ciertos patrones y por último hay una elaboración en las respuestas. ¿En qué es muy buena la inteligencia artificial? Sin duda, es en la velocidad de los procedimientos y en la velocidad del cálculo racional. ¿Cuáles son las vulnerabilidades? Las vulnerabilidades son que no tienen el criterio antiguo y eterno, permanente, de verdad, que es la confrontación de nuestro juicio con la realidad, con el ser ontológico que está fuera de nuestra mente, extramental. Las ideas nuestras, por ejemplo, que puede ser si el señor fulano de tal está en el cuarto de al lado, ¿no? Tienen que ser, para ver si es verdadera o falsa, constatar la constatación, la prueba de la realidad. Es decir, tengo que salir del cuarto y ver si está realmente o no está. Si está, y si está, perfecto, dije la verdad. Si no está y yo no sabía, cometí un error. Suponía, porque me habían dicho que tenía que estar, pero realmente no está. Pero si yo sé que no está y dije que estaba, entonces estoy mintiendo, es otra cosa. Y así se podía establecer, digamos, un criterio de realidad. Acá el criterio de realidad no está dado por una confrontación con la realidad, sino lo que se confronta y vuelve a confrontar son las bases de datos y la coherencia que los programas de selección de datos y los patrones establecen en sí mismos. Ese sistema es verdadero, el dato, si es coherente con la organización interna, no si se confronta con la realidad exterior. Esto nos crea, por ejemplo, la explicación de algunos errores y también de algunas alucinaciones que, copiando del ser humano, tiene la máquina. Ya empieza a tener alucinaciones. Para explicar esto de las alucinaciones, tenemos que hablar del índice de presencia que tienen las cosas en la mente humana. Supongamos que tenemos enfrente, como en este caso, una silla, ¿no? Yo veo la silla, digo la palabra silla y los dos tenemos la presencia de la silla en nuestra mente. Pero ahora hablamos de otra cosa, de la fuente del río.
que en este momento no está presente, pero lo podemos tratar en nuestra mente, la evocamos, la representamos, ¿no? Lo traemos presente y sabemos de qué estamos hablando, pero sabemos que no tiene un índice de presencia como lo anterior, que hablábamos de algo que estábamos viendo. Acá hablamos de algo que no estamos viendo, pero sabemos que no lo estamos viendo en la realidad y que es una evocación para poder hablar de él. Y hay por fin una tercera categoría y es, lo vemos como presente y no está presente. Eso es alucinación, ¿no? Creo que está ahí, lo vi como lo veo, te veo a vos, o a tú, o a usted, como quieran decirlo, así, y realmente no está. Y sin embargo tiene un índice de presencia muy fuerte, como si estuviera presente. Eso ocurre en la IA. Y eso ocurre con ciertas IA. Empiezan a tener alucinaciones. Es decir, generar en el espectador o en el usuario o desde ella misma un índice de presencia que no corresponde con la realidad. Y eso se llama alucinación, ¿no? Y otra dificultad es que en el afán de cargar datos y tomando los datos del propio usuario, que a veces da más información de la que recibe en sus preguntas, hace plagios, porque luego da una respuesta, pero esa respuesta aparece el dueño que la elaboró en algún punto de la red y dice, ese consejo por el cual la determinada IA está cobrando servicios cobrados es en realidad un producto intelectual de otro. Que es lo mismo que sucede con Grok, ¿no? Sí. Que a final de cuentas se alimenta de toda la información que circula en la red X, sí, antes Twitter, ¿no? Y es en donde está presente las figuras de la opinión pública, las figuras importantes de los gobiernos, etcétera, etcétera, y Grok de ahí aprende, ¿no? De toda esa conversación que se genera en esa red social. Sí. Entonces lo que vemos en el fondo es el lucha entre dos criterios de verdad. La verdad que es constatación del pensamiento con la realidad mide la mente, y lo que es una elaboración, un producto artificial que surge del consenso, ¿no? Que ahí viene un problema, ¿no? Ahí viene el problema. Porque, bueno, puede una grande mayoría estar confundida, como por ejemplo en casi todos los procesos electorales, que ninguno es satisfactorio con respecto a lo que debiera ser, confrontado con la realidad. Entonces se captan el deseo común y se transforma en eso en una verdad, entre comillas, operativa, que sirve para ganar elecciones, pero no sirve para gobernar bien, porque no está basado en la realidad, sino en esa realidad que es el común denominador sacado de todo lo que la máquina pudo cargar o captar. O incluso también la cuestión de las diferentes realidades, ¿no? O sea, usted ve una realidad en su teléfono, sí, y yo voy a ver otra distinta en el mío. Claro. Por el mismo aprendizaje que tiene cada algoritmo, por así decirlo. Claro. Porque en realidad es uno de los principios subyacentes que está en la organización y que quiere vender, es el cliente tiene razón. Es decir, no tienen una función de esclarecer mentes, sino de facturar y vender productos. Es una de las líneas de distorsión. Hay otras, las ideológicas, ¿no? Lo que pasa de subjetivismo el propio programador, pero como una regla explícita es esto me tiene que servir para vender, entonces el algoritmo me dirá cómo debo publicitar mi producto o directamente pasa a la acción.
Y ahí volvemos a la parte de ceder la toma de decisiones, ¿no? Claro. Y ver, juzgar y actuar, ¿no? Si uno cede el juicio, termina cediendo la decisión. Y si no ve nada más que esa realidad ficta y no tiene posibilidad de confrontarlo con el real, ya está perdido. Es llevado de la verdad falsa al juicio, de la visión falsa al juicio erróneo, y del juicio erróneo a la decisión mal tomada. Y ahorita que menciona eso, y también en el programa anterior, se quedó en el aire la pregunta, ¿cómo nos recuperamos del formateo? Ya nos habló de toda esa cuestión. Ahora, ¿cómo nos recuperamos de ese formateo? Con un pensamiento realista. Primero, no enchufarse demasiado tiempo con la máquina. No tener pereza de pensar autónomamente. No claudicar el pensamiento. Sobre todo, no dejar que los niños sustituyan por la máquina la verdadera presencia de los padres. Esto es un proceso antiguo que ahora se agrava con el poder de la IA, pero así como no era aconsejable que la niñera fuera la televisión, el chupete electrónico, porque estaban robando el alma del chico a los padres, bueno, luego fue Internet y luego fue la inteligencia artificial. Evidentemente, ahí que hay una pereza de los padres o una falta de posibilidad, tal vez la estrategia, por las necesidades que le entregan los chicos a la máquina. Entonces la máquina los termina formateando. Cuando apareció la televisión, que era una cosa mucho más primitiva que esto, en la mezquita de Túnez apareció un gran cartel que decía: los niños son más hijos de la televisión que de sus padres. Entonces, hay una cantidad de sentimientos, de valores, de ternuras, de sabiduría que transmite la familia como si fuera una matriz, una segunda matriz, donde se aprende con sacrificio, donde se aprende la caridad, donde se aprende el verdadero amor. Todo eso lo necesita el ser humano y no se lo puede dar la máquina. Aunque ahora hay máquinas que prestan asesoramiento psicológico y psiquiátrico y educativo y orientan a la gente, ¿no? Pero también hay un problema en que a veces le aconsejan el suicidio, la máquina. Cuando le cuentan, ¿no? Y tratan de sustituir el papel del psicólogo. O reemplazar también esos servicios que daban, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos o Suicidas Anónimos, etcétera. Eran gente que estaba esperando que alguien angustiado lo llame en el momento de la confusión final para que hubiera una base amiga. Ahora realmente, sin una perversión específica, pero con la perversión de que el cliente tiene razón, le terminan otorgando, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué va a pasar ahora con la generación de los bebés, de los niños y las niñas que ya nacen inmersos ya en el mundo de la inteligencia artificial? Que estamos hablando de bebés que nacen en pleno 2025, desde el 2024, en donde ya está de lleno la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Y espero que tengan padres previsores, ¿no? Y amorosos que establezcan una relación humana y no le entreguen el chico a la máquina, ¿no es cierto? La máquina no tiene la culpa, viene a llenar un vacío que es la falta de presencia de ambos en el hogar. Y la presencia no quiere decir estar las 24 horas en casa, sino que el tiempo que estén los padres estén
en función de padres, no que sigan enchufados en sus temas. Ahora estoy acá y ese ser humano o estos, ¿no?, están esperando la orientación de la familia, ¿no?, y el amor y un trato humano. Oiga, doctor, y ahora en este mundo que hay más innovación, hay menos libertades y hay menos privacidad, ¿no? Y ahora, como decía usted, llega el punto en donde la máquina a veces me conoce mejor que yo mismo, ¿no? Ahí en ese punto la pregunta sería si puede llegar a haber un mundo gobernado por el algoritmo y cómo sería ese mundo. Sería un mundo donde el hombre está subordinado a la máquina y sin Dios. Cuando el mundo se organiza sin Dios, el mundo se organiza contra el hombre necesariamente. Decía el Papa Juan Pablo II con bastante sabiduría y perspicacia. Lo que tenemos que ver con esta cuestión tecnológica es lo siguiente: distinguir bien lo que es técnica de lo que es ciencia, de lo que es sabiduría. Técnica es simplemente saber por qué vale por saber manejar un avión. Un técnico, que es el piloto, está entrenado para que despegar bien, aterrizar bien y volar bien el avión. Científico es algo más. Es el que sabe explicar por qué, siendo los metales del avión mucho más pesados que el aire, por qué se mantiene en el aire y puede volar algo de tamaño peso. El que me explica eso es un científico. Y el sabio es el que sabe a dónde va con el avión. Entonces, en nuestra época falta sabiduría, bastante. Es decir, qué lindo, vamos en avión, pero no sabemos dónde vamos. Bueno, pero es la era moderna y antes no sabía avión. Pero antes los que no sabían dónde iban terminaban en un precipicio. Y además ahora nos estamos quedando sin combustible. No sabemos dónde vamos, pero nos estamos quedando sin combustible. Entonces, y el científico también se olvidó del científico. Lo que nos interesa es saber manejar el avión, no porque vuela, todas esas teorías. Entonces, nos vamos volviendo progresivamente no sabios, es decir, necios. No científicos, es decir, burros, pero con una gran capacidad de modificar la realidad, y ahí viene el desastre, porque nunca hay viento favorable para el que no sabe dónde va. ¿Y qué es lo que pasa con la inteligencia? Y es lo que pasa con la inteligencia artificial. Ella no nos puede poner los fines ni tomar las decisiones. Puede aconsejar, informarse sobre todo eso, pero hay que mantener el pensamiento propio, no hay que claudicarlo a la máquina, y la decisión propia, y la posibilidad de constatar el dato con la realidad, ¿no? A ver si se adecua o no. Es decir, recuperar el sentido de la verdad. Vuelvo a tu pregunta. El algoritmo es un número. La verdad es el verbo, que quiere decir el pensamiento divino, ¿no? Pero esto ya es nuestra fe, no es cuestión de ciencia solamente. Es el mundo ordenado, es el mundo del verbo, el mundo de la palabra. El anticristo no tiene nombre, ni va a tener nombre, tiene un número, es un algoritmo, 666. Y tiene un sentido de abstracción de la riqueza y del ser ontológico. Se abstrae eso y entramos en un mundo manejado por abstracciones y vaciadas de contenido. Que es lo que mencionábamos también con la parte del dinero, ¿no? Que antes se sustentaba en oro, en algún material, y ahora, a final de cuentas, vemos que se ha convertido en una abstracción. Claro. Es toda la evolución de la riqueza, que es, digamos, la evolución de lo material. Antes era rico
el que tenía muchas tierras, ¿no? Era un bien real que producía bienes reales, alimentos, etcétera, soporte para el ser humano y una cantidad de cosas. Después dejó de ser la tierra tan valiosa y pasó a ser, en una pequeña hectárea, podía haber, o en pequeño espacio, muchas riquezas. Era la época del comercio, ¿no? En hangares, en puertos, en silos, había más riqueza que en grandes extensiones de tierra. Controlando el comercio se controlaba el poder del mundo. Después avanzó más la elaboración y se redujo más la superficie cuantitativa y tenemos la era de la industria. Después todos esos señores de las riquezas industriales, comerciales, terratenientes, fueron abstraídos por el factor monetario y financiero. Es decir, los que tenían su riqueza en bienes fungibles o intercambiables, como era la moneda, ¿no?, eran los que predominaban sobre los demás. Las finanzas, pero finanzas de dinero real, dominaban el resto de la economía. Luego se pasó a una finanza fiduciaria, a activos basados en la creencia, como la moneda, que fue de papel moneda y no tenía respaldo real. En un momento la tuvo, pero la dejó de tener y valía porque era impuesta como medio de pago y sobre una base de confianza crediticia. Y ahora eso mismo tiene una abstracción mayor, que es la moneda digital. Entonces, puede quedar del día a la noche en la pobreza uno que ha apostado ahí, porque es simplemente un cambio en la información de un centro de datos. No, y a final de cuentas es rastreable, ¿no? La moneda física, pues a veces, o sea, va uno a una tienda y el que vende el producto o ofrece el servicio no necesita saber quién es el que está comprando, por qué está comprando, cuánto tiene, cada cuánto lo hace, ¿no? Sí. Pero con la moneda digital, cada pasito que se realiza queda registrado. Claro. Y quedan los datos, y ahora, con el establecimiento de un salario universal, por no trabajar, porque el trabajo lo va a hacer las máquinas, le pueden decir, dada su categoría en su tarjeta, ¿no?, o en la base de datos, a usted no le alcanza la plata porque no le corresponde comer carne, a usted le corresponde comer polvo de cucarachas, con eso le va a alcanzar. Por lo tanto, el sistema no le permite que compre carne con esa tarjeta. O como la situación que sucedió en Canadá, ¿no?, con los manifestantes los choferes de camiones, Sí. que se manifestaron cuando estaba como primer ministro Justin Trudeau. Sí. Y empezaron las manifestaciones y el gobierno, o sea, de la manera de financiarse sus manifestaciones era a través de criptomonedas, ¿no? Claro. ¿Y qué hizo el gobierno? Apagó, ¿no? Les confiscó esa manera de generar, pues, lo que les iba a dar sustento para seguir manifestándose, ¿no? Claro. Que a final de cuentas, legítima o ilegítimamente, esa es una manera de control apagando el dinero, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y ahora, sumamos en la ecuación a la inteligencia artificial, Sí. que va a actuar de acuerdo a cómo esté programada, pues no va a averiguar una cosa u otra, ¿no? Dice, tú eres manifestante, te congelo tus cuentas. Claro. O como dice usted, no puedes comprar determinado producto o no puedes moverte hacia acá, hacia ese lado, ¿no? Y un paso importante fue la bancarización de todos los servicios. Obligar, es decir, ir quitándole valor a la moneda de papel fiduciaria y con más y facultad de circular, derecho a circular a la del oro, como si fuera un tráfico ilegal, usar un ahorro que uno tuviera
en eso y obligada a pasar por el banco. Y eso lo dijo en el año 72 en Buenos Aires, que la Universidad de Buenos Aires publicó un libro. El duque de Edimburgo dijo: por bajo que sean los sueldos, la gente siempre se las ingenia para ahorrar. Y esa cantidad de dinero que tienen en el colchón, pongamos, hasta el más pobre, es lo que nos impide controlar la totalidad. En su conjunto es una masa tal que nos impide. Por lo tanto, hay que terminar con la moneda circulante de ese tipo y bancarizar todos los procesos. Y ahora, años después, usted ha hablado de 1970. Ahora, desde el 2000, 2010, se habla de hacer universal la bancarización digital. Claro. ¿No? Que ya es incrementar ahora sí el control y la vigilancia para el ahorro, para la inversión, para el uso del dinero, ¿no? Para el uso de la libertad a través del dinero. Así es. Y también ciertos volúmenes de riqueza que son más importantes que estados nacionales aún que en Norteamérica, son privados. Entonces se ha vuelto una especie de feudalización del poder. Uno se puede comprar un país, ¿no? La Argentina, por ejemplo, por 40.000 millones de dólares. El desarrollo que pueden tener eso, ¿no? O condicionarlos, ¿no? A subirse a la bancarización digital a cambio de préstamos, a cambio de condonaciones, a cambio de ciertos beneficios fiscales. Sí, etcétera. Y a cambio, sobre todo, de retirarse de la propia realidad, ¿no? El tema del litio no es un problema para argentinos ya, aunque tengan los yacimientos más grandes del mundo, con Bolivia y Perú, ¿no? Siempre hay una desvinculación de la realidad. Usted tiene un derecho a un salario básico universal, basta de problemas, y eso lo manejamos integralmente nosotros. Pero no tiene el derecho, que en eso consiste la dignidad, en procurarse su propio sueldo con su propio trabajo y entrar con la cabeza alta a su casa. No, ese derecho no lo tiene. Es un prejuicio burgués de que el papá tiene que mantener la familia, Y ahora, que corresponde a la sociedad patriarcal. y ahora con la renta universal, que abundaremos en la siguiente parte, pues ¿qué va a pasar si en una sociedad donde no hay trabajo y si hay un salario garantizado o una renta básica universal? Bueno, también es el mismo sistema de desvinculaciones. ¿Qué significa? Desconectar a esos 4 factores de producción que decía, al dueño de la tierra que recibía una renta en el proceso productivo, al trabajador que recibía un salario, al empresario que recibía un beneficio y al capital que recibía un interés, desconectarlos de la producción del bien, que es el fin de la empresa o del servicio, y conectarlos a la máquina, donde por no cumplir su función, ahí está la estafa. Yo una vez conocí en mi experiencia por este mundo una triple estafa que se daba en un ente educativo, ¿no? Donde ninguno cumplía su rol de los factores. Pero el sistema funcionaba como una triple estafa a la sociedad y a ellos mismos. Ahí los alumnos no iban a aprender, iban a obtener un título, no a aprender. Y pagaban, ¿no? Y lo que exigían como retribución era que les den un título para actuar en la sociedad, pero no conocimiento. Los maestros no cobraban sueldos muy bajos, ¿no? Pero tampoco enseñaban con gran calidad. Pero podían poner en su tarjeta que
catedráticos universitarios y eso le aumentaba el valor de su consulta y cierta representación. Y el ente educativo no le pagaba a los profesores, pero sí le cobraba a los alumnos, ¿no? Y cerraba el ciclo. Era una triple estafa, es decir, eso emitía sin respaldo. Era emitir diplomas sin... No hay inflación solamente monetaria, puede haber inflación educativa también, y que sin verdadero conocimiento. Entonces, esta es una gran conspiración desesencializadora, quitarle la esencia a la cosa y dejar el artefacto vacío funcionando sin sentido, sin vocación. Eso lleva la pérdida de la voluntad de sentido, que lo estudia un psicólogo de Viena, Viktor Frankl, ¿no? La principal enfermedad de Occidente, que no hay sentido, es decir, lo que decíamos hace un rato, no hay verbo, no hay pensamiento real. Hay acopio de datos y administración con algún patrón selectivo y con una intencionalidad que está por alguien encima de la máquina, pero que es progresivamente antihumano. Y eso que comenta, doctor, me gustaría que lo tratáramos en otra parte, Bueno. para meternos ya de lleno a los proyectos que existen ya en el mundo real, Sí. acerca de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para diversos fines, ¿no? Sobre todo en este planteamiento de una transformación del sistema financiero, Sí. al que, como dice usted, el avance de la máquina pues va empujando cada vez más y más para llevar hacia una digitalización de todo, ¿no? Sí. No nomás de la banca, también de la educación, también de todos los procesos, ¿no? Y el hecho fundamental que nos permite entender todo, lo dejamos así planteado y vamos a ver si lo resolvemos la próxima, es la desvinculación del ser y el pensar. Así es que ese ya sería el siguiente paso. El siguiente como dice usted. paso. Muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado. Ha sido muy interesante esta charla y los invitamos a todos nuestros seguidores a que vean la siguiente parte en donde ahondaremos todavía más sobre la esencia de la inteligencia artificial y los esperamos en la próxima. Gracias.